primero las damas, le vamos a dar la voz a Sol Carrera. Muchísimas gracias, maestro José Luis, que desde hace varios ayeres le hemos aprendido muchísimo a usted y, no, sí, cómo no, sí, claro que sí, y que a partir de que él inicia con este proyecto de conversatorios, pues obviamente nos volvemos fans porque siempre trae muy buenas cosas que comentar, que compartir y que decir. Y bueno, pues esta tarde vamos a platicar sobre la historia no contada del Palacio de Hierro. Obviamente en esa época ninguno de los dos había nacido, pero es lo que dicen los libros, los historiadores, escritores, lo que en la historia se escribe, se narra, se cuenta, y que también pues entre varias generaciones va pasando de voz en voz todo esto que se cuenta. Quiero también darle la bienvenida a los que nos siguen a través de vía streaming, a través de la página de Tomando Café, porque Orizaba no nada más se queda aquí en Orizaba, sino que la gente en todo el mundo, a través de las plataformas digitales, quiere saber, quiere aprender de Orizaba, pueblo mágico, la ciudad más limpia de la República Mexicana, la más bonita, la más atractiva, la que todo mundo sonríe. Pero vamos a comenzar. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los escritores? Pues que este hermoso lugar surgió gracias a la época de Porfirio Díaz. ¿Y por qué en esa época? Pues porque Orizaba, fíjense, era conocida o considerada como la ciudad más culta y educada del país, nada más por eso. Y bueno, pues alrededor de la década de 1800, muchas personas habían emigrado a otras ciudades, y razón por la cual pues tenían grandes proyectos, grandes visiones para poder traer aquí a Orizaba. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ustedes van a empezar con conocer dos nombres que sí sabemos quiénes son: Sebastián Antonio Duque de Mier y Celis y su esposa Isabel Pesado de la Llave. ¿Les suena? Yo creo que sí, ¿no? Hoy es uno de los edificios más emblemáticos, que no recuerda la Fundación Mier y Pesado y ahora el Poliforum. Pero bueno, regresemos un poquito. Ellos, pues, en el afán de ver un edificio moderno aquí en la Bella Orizaba, pues piden que se haga la construcción de un palacio, y pues fue nada más y nada menos que la Sociedad de Bélgica donde pues mandó a construir este edificio que hoy estamos pues aquí. Pero ¿con qué finalidad se mandó a hacer este edificio? Pues la única finalidad de que dos finalidades: una, que representara la modernidad en Orizaba, y la otra, la pujanza económica de Orizaba, y por eso es un palacio que representara internacionalmente en el mundo, y con la finalidad de que aquí estuviera pues los poderes económicos, políticos y demás. Pero la primera pregunta que quiero hacerle aquí al maestro José Luis es: ¿qué presidente fue el que dijo sí, no, vamos a empezar a gestionar esto del Palacio de Hierro, vamos a hacer lo posible y pues vamos a ver si nos alcanza primero? Bueno, el local presidente municipal era Julio de Vélez, pero lo que sucedió fue que un grupo de orizabeños, ya para esto ya era un México libre, ya se había tenido la independencia. La inauguración de este palacio se remonta a un 15 de septiembre de 1894. Para esto pasaron cosas importantísimas para que Orizaba lograse tener este palacio. El ferrocarril. Si ustedes saben quiénes fueron los hermanos Manuel Escandón,
que por cierto, una calle de nuestra querida ciudad, de la Sur 6, lleva el nombre de Manuel Escandón. Pues esos señores lograron que el ferrocarril pasase por Orizaba. El ferrocarril juega un papel importantísimo en la vida de la ciudad, porque el ferrocarril es quien transporta de Veracruz a Orizaba este vetusto Palacio de Hierro. Fíjense nada más. ¿Y quiénes fueron realmente los precursores del transporte? Además de ser después los dueños de Cocolapan, compra primero la fábrica de Cocolapan Lucas Alamán, después se lo vende a los hermanos que ya les mencioné. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Ellos querían tener una conexión más rápida con la Ciudad de México. Entonces tenían diligencias tiradas por caballos y ellos a veces las conducían y se iban por Aculcingo, el trazo de Aculcingo, que era muy peligroso para llegar a la altiplanicie y llegar a la Ciudad de México. Los hermanos Escandón, yo tengo, y el día que quieran alguien me pide una copia de un boleto de los hermanos Escandón, de su transporte, con gusto se los obsequio. Lo pueden enmarcar y lo pueden tener en casa. Pero ¿quién usó ese transporte por última vez? El emperador Maximiliano se va en las diligencias de los hermanos Escandón en su último viaje a la Ciudad de México, luego lo apresan y formó parte de que después lo fusilan. Y eso es parte también de la historia. Y dicen, bueno, pues también tiene que ver con el Palacio de Hierro por el ferrocarril, y los hermanos Escandón pues juegan un papel importantísimo. Pero nos vamos a remontar a esa etapa en que ya Orizaba era la Manchester mexicana, ya tenía un nivel. Pero ¿qué creen? Le quitan nada menos que la gobernatura del estado, se la quitan y se va a Jalapa. Pero no pudo ser la persona que, según se dice, el que logra llevarse los poderes. Yo pienso que fue una orden de tipo federal, dado que a esa persona la llegaron a odiar, que al panteón le ponen Juan de la Luz Enríquez, en venganza de que se llevó nada menos que los poderes del estado. Pues bien, entonces la gente se reúne con el presidente municipal y le dicen, oye, pues tenemos un palacio municipal ahí a la derecha, junto nada menos que a la gran iglesia de San Miguel, la parte alta, que era el de los indígenas, y la casa consistorial, que era el palacio de los españoles, pues también no reunía la categoría que querían, porque ya Orizaba tenía una gran prestancia y había sido nombrado pues como ciudad culta por el presidente de la República, y había sido también la Manchester mexicana, y además fue capital del estado. Entonces, para que regresara parte de la pujanza y de la señoría, es como se indica que a los ministros plenipotenciarios allá, nada menos que en la ciudad Lux, allá en Francia, en París, radicaban una orizabeña, la parienta muy cercana del gran prócer orizabeño Ignacio de la Llave. Entonces ellos ordenan la compra del Palacio de Hierro, pero por una certificación federal, porque realmente Orizaba no tenía recursos. Acuérdense que el ramo 33 llegó hace algunos años, lo que generamos de IVA llegó apenas hace algunos años, que son 230 millones que llegan de la federación, y eso realmente fue histórico, porque pues muchos no nos acordamos, pero el primero que lo recibe aquí como presidente municipal, pues ahorita se los diré. Estas son historias muy bonitas que no fueron contadas. Le cedo nuevamente la palabra a mi compañera y después regreso con ustedes de las grandes cosas que aquí han sucedido.
de cuando embargan el palacio. Bueno, hay muchas cosas que les tengo que contar. Así es. Bien, pues precisamente, como bien lo dijo el maestro José Luis, pues el presidente dice, vamos a hacerlo, vamos a ver si nos alcanza, el presidente Julio M. Vélez, y empiezan las gestiones. Y pues dicen, sí, pues vamos a juntar todos nuestros pesos, por decirlo así, pero también necesitamos pues también una gran parte, una cantidad fuerte para completarlos. Y entonces, antes de pasar con el nombre de quién presta para pagar 71,000 monedas en oro, pesos oro, o monedas oro, antes de pasar con ese nombre, quiero comentarles que, bueno, se transporta todo este palacio desarmado, así, totalmente desarmado, en un total de 3,369 bultos a través de barco. Sí, muchos, muchos. Se transportaron en 3 viajes, en 3 barcos. Y bueno, muy buena pregunta, ¿cómo se llamaban los barcos? Fíjense nada más, se transportan en 3 buques de vapor que va de París, el París con 880 bultos, el Bala con 2 vagones y el Havre, ojalá y lo pronuncie bien, Havre, con 2,489 bultos, que va del puerto de Amberes, Bélgica, hasta el puerto de Veracruz. Y ya el maestro nos dijo cómo se transportó del puerto de Veracruz hacia Orizaba, Veracruz. Pero también tuvo costo extra, ¿ok? O sea, no nada más fueron los 71,000 monedas oro, sino que ese costo extra de transportación costó 10,000 monedas de oro más. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿quién fue quien dijo, yo les doy el dinero? Lo que aquí se dice, algún día sucedió. Esto es parte de una reflexión, porque estoy entre muy buenos orizabeños, que yo les agradezco que estén presentes en este conversatorio. Veo caras animadas en esta tarde típicamente orizabeña, una tarde bonita. Recordar realmente quién fue, como dijéramos, el Pablo, quien realmente pagó el Palacio de Hierro. Si Manuel Carrillo Tablas, aquí lo oí, lo escuché de un historiador que estaba catalogado, Manuel Carrillo Tablas, como un agiotista. Un agiotista no iba a prestar una cantidad tan grande cuando le debían nada menos que dinero de el gran predio donde se alberga el gran mercado Melchor Ocampo. Le debían dinero, y ya la administración de Julio M. Vélez casi iba a la mitad, terminaba, entonces no daba tiempo que le pagaran ese dinero. Se dice que Porfirio Díaz platica con los dueños de las fábricas del yute, la fábrica de Nogales, la de Ciudad Mendoza. Inclusive cuando se inaugura la fábrica de Ciudad Mendoza, vino don Porfirio Díaz, es profeso a inaugurarla porque invitó a esos inversionistas. Entonces les dijo, hay que cooperar con el Palacio de Hierro, señores, además es algo europeo, ellos pues, eran también de Europa, uno de ellos. Y entonces a cada quien le pidió una cantidad respetable para darla para el Palacio de Hierro. Se dice que los dueños de las fábricas no quisieron que se dieran a conocer. ¿Por qué? Porque entonces pues les iban a pedir que para la construcción de escuela, que para la construcción de un hospital, que para la construcción. Entonces a la calladita dieron dinero y entonces dijeron, no, pues el filántropo, nada menos que Manuel Carrillo Tablas fue el que aportó el dinero. Y bueno, pues eso, dicen que uno es el santito y otro hace el milagro.
Esta es parte de mi investigación, porque esto lo dijeron los bisnietos de los dueños de las fábricas de hilados y tejidos. Así es. Bueno, pues ya llegó el palacio, ya empiezan a armarlo, pero obviamente el altísimo costo de construcción obligó al municipio a enviar solo los planos originales de este edificio, pero solamente para su ensamblaje principal, y después se contrató a ingenieros mexicanos como Arturo B. Boca, el cual se encargó de su cimentación, y al ingeniero Ricardo Segura, el cual fue designado para la construcción del edificio. Y bueno, este edificio, obviamente, el tiempo pasa, el tiempo transcurre, el clima de Orizaba también no ayuda mucho, llueve, se moja, se seca, se oxida, y llega un momento en que pues este palacio también tiene que ser remodelado, tiene que dar... Déjame decirte algo bien importante respecto al tiempo que este Mecano lo armaron. Ya no había dinero, ya no había ni a quién pedirle para que vinieran los ingenieros de Bélgica a armar el palacio. Esto era un Mecano, y además pues tenían todos los papeles para armarlo. Entonces, como dice mi compañera, dos orizabeños tardaron más de 2 años para poder armar el Palacio de Hierro, pero lo consiguieron. Era un terreno fangoso. Aquí era la plaza de armas. Existían muchos árboles y nada más que la estatua del hombre que ha dado prestigio a Veracruz, Ignacio de la Llave y Segura. Entonces aquí estaba su estatua, que fue hecha en Francia de un mármol maravilloso. Esa estatua la pasaron nada menos que a la Alameda de la ciudad de Orizaba. Ahí pasaron al héroe, y aquí colocan entonces el Palacio de Hierro. Algunos historiadores no estuvieron de acuerdo con esa decisión de que se quitara la Plaza de Armas, porque era el mero centro de la ciudad, el meritito centro, así como tienen las principales ciudades del mundo y de nuestra república, tienen su Plaza de Armas. Luego entonces Orizaba ha tenido algunos cambios, y sobre todo para colocar en el meritito centro de la ciudad al Palacio de Hierro fue muy necesario quitar la Plaza de Armas. Así es, y con algunos arbolitos que también se mudaron a la Alameda Central. Pero bueno, este Palacio de Hierro, ya lo dijo en un inicio el maestro José Luis, que va a cumplir 128 años de ser inaugurado, y precisamente el 15 de septiembre de 1894, junto con la celebración de las fiestas de independencia, es que se inaugura. Pero ahí viene una pregunta importante, señor José Luis: ¿cuántos presidentes dieron aquí en este lugar el grito de independencia? A ver, cuéntenos, doctor. Es casi por 100 años. Yo no soy tan viejo, a mí me tocó nada más una parte de los que medianamente me acuerdo, ¿no? El charro Carlos Cárdenas Rojas, que logró que la carrera panamericana pasase por Orizaba. Y así me acuerdo de algunos que además fueron mis amigos, o alguna vez vine a transmitir el día 15 de septiembre el grito de independencia, cuando salía el presidente al balcón central. En toda la calle Madero estaba la gente llena de algarabía, y después los toritos y los juegos pirotécnicos. Era maravilloso en el mero centro de la ciudad, y en el palacio también le ponían un alumbrado muy especial y ponían también fuegos pirotécnicos. Pues esto duró durante muchísimos años, casi pegándole a 100 años. Este vetusto palacio tiene muchísimas cosas que dar. Por ejemplo, yo les puedo preguntar si alguno de ustedes sabe cuánto vale ahorita, o en cuánto está valuado este Palacio de Hierro, para que les dé un buen regalo, les dé yo una copia, una fotografía en pintura del Palacio de Hierro, enmarcada. Entonces vamos a empezar también
que ustedes participen, porque me gustaría mucho que también, ya hubo de aquí para allá, pues ahora que escuchemos la voz de los orizabeños, si tienen alguna pregunta sobre el Palacio de Hierro, para que te oigan. ¿Quién diseñó el Palacio de Hierro? En realidad, Esa es muy buena pregunta para mi amiga. Según la historia, quien diseñó este hermoso lugar, y es mentira, es el señor Eiffel, que también diseñó la Torre Eiffel, pero eso no es cierto. Eso es una de las historias no contadas del Palacio de Hierro, sino fue el belga Joseph Danly, que también él se dedicó en Europa a construir varios edificios de esta índole, desarmables, y que se tenían que armar. Entonces, eso es algo que, bueno, a través de los años, ya saben que las mentiras a través de los años, pues a veces se vuelven verdades. Entonces, esa es una, y la realidad, pues es la otra, Joseph Danly. Bueno, aquí hay hombres dedicados a los números, hay contadores, está el contador Julio César. Una pregunta, tengo mucha admiración en los personajes de que elaboraron el edificio. Entonces yo al entrar a esta sala me quedé viendo a estos caballeros y quisiera yo saber sus nombres, los que saben ¿sí? Y uno de ellos es Eiffel, el que está en la mano izquierda. Ah, ok. Aquí tenemos otros. Sí, es el mismo. Ah, ¿es el mismo? Sí. Ok. ¿Y si existen los planos? Los planos ya no existen. Miren, una empresa que se llama Yolo Camotes, quizás la han visto en YouTube. Esa empresa se dedica a hacer reportajes, pues quizás de gran calidad, y cuando abordaron lo del Palacio de Hierro, ellos aseguraban que Eiffel fue nada menos que el que diseñó el Palacio de Hierro. Mas ya aquí mi compañera les dijo el nombre de quien realmente construyó, que es del mismo fierro de aquel tiempo, de la Torre Eiffel, eso sí, pero no que lo diseñó Eiffel. Entonces surgió por ahí una controversia, y bueno, pues nadie de los que estamos aquí vivió en ese tiempo, pero aquí existen algunas verdades o mentiras que si se repiten, pues se vuelven verdades. Y una también de las verdades que bueno, quiero comentar y quiero compartir, que hace un par de días nos reunimos en una tardecita, el maestro José Luis, Mari Carrera y una servidora, y una de las verdades que de esas cosas que dices, ¿a qué edad te enteraste que esto es mentira? Bueno, pues es que de esas mentiras que vas contando con el paso del tiempo y que después te la crees, es que aquí el maestro me dijo que no es cierto eso de que Ignacio de las Llaves se baja de la estatua de la Alameda y empieza a darte vueltecitas en la Alameda. Créanme que rompió mi corazón, pero son también de esas mentiras que con el paso del tiempo se cuentan y se hacen verdad. Bien, pues llegó la hora de platicar con el ingeniero David Ferman. ¿Tienes otra? A ver, por favor, levante la mano. A ver, Miguel Alcocer. Saliste, pariente. Pues yo pienso que aproximadamente, por la pregunta que hiciste, es unos 1.500 millones de pesos el costo de este edificio. Pues te acercas mucho, te vas a llevar un regalo, y si no llevas tu regalo, pues llevas mi afecto personal. A ver, otra, adelante, antes de presentar al ingeniero Ferman. Una dama con mucha seguridad. Póngase de pie, por favor. Nombre y dirección. ¿Y a qué hora sale por el pan? Bueno, yo, ¿Sí? dijeron que en ese entonces había costado 71,000 monedas de oro. Y si la moneda de oro actualmente está en 36,000 pesos, pues entonces yo hice una multiplicación
Sí. Y aproximadamente el costo sería actual de 2.550.000 millones. Hablan de 760 millones, pero bueno, ahí está un contador, a ver cuál de las dos razones tiene dentro de lo que expuso Miguel Alcocer y lo que expuso esta dama. Bien, yo considero que es difícil precisar, atreverse a precisar un monto. Esto es una instalación fuera de lo común. Por ejemplo, si nos dijeran cuánto vale el Palacio Municipal, que está hecho de una construcción de la normal, podríamos llamarle así, diríamos cuántos metros de construcción es, cuántos metros de terreno y sacar un estimado. Pero una pieza histórica como es esta, es muy difícil de precisar su valor. Es histórico lo que estamos viviendo ahorita, de estar en este lugar que es tan pues icónico para la ciudad, porque no todo el mundo se puede dar el lujo de decir que tiene un palacio de hierro en su localidad. Entonces, decir cifras se me hace temerario, pero vale una fortuna. Eso es la palabra correcta, sería esa, sin precisar en dinero, porque en monedas de oro, en el costo de ahorita, en el costo que tenían en aquel entonces, pues hay una gran variación. Entonces, yo me reservo el opinar en una cifra como tal. Lo único que puedo decir es que es un verdadero tesoro que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias, contador. El ingeniero Ferman, le pido por favor que venga aquí al centro, al lugar donde él podrá exponer. Ya en otro tiempo del Palacio de Hierro, cuando estuvo totalmente deteriorado, cuando los pisos estaban totalmente rotos, había mucha corrosión, aparte de corrupción, había muchísima corrosión, pero aquí el ingeniero David Ferman, mi amigo, les va a platicar él qué le tocó y en qué tiempo lo hizo y cuándo fue. Con ustedes, el ingeniero David Ferman. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a hacer una breve reseña de lo que ya sabemos, que ya se ha recontado varias veces, pero lo voy a hacer rápido para llegar al punto que es el interés en este momento. Ya desde 1972, el licenciado Rafael Murillo Vidal, gobernador del estado, vecino de la ciudad de Córdoba, sabía de la necesidad de reparar el Palacio de Hierro. Le tocó en una ocasión que vino y comentó en el periódico de que había unas cubetas que se estaba recibiendo el agua de lluvia. Pues así fue, ya estaba muy deteriorado el edificio. Después, cuando fue presidente el arquitecto Isaías Rodríguez Vivas, por primera vez, y ante la proximidad de los festejos del 150 aniversario, y no teniendo un lugar para festejar, pues el teatro ya estaba en ruinas, se ocupó el Socún para la ceremonia. En 1991, el mismo arquitecto Isaías, en su segundo periodo, se reunió con el embajador de Bélgica para planear el rescate del edificio. Se integró un patronato desde el 21 de octubre de 1993 al 30 de septiembre del 94, tiempo en que se estimaba se terminaría la obra de reconstrucción. Nada más lejos de la realidad. Se mandaron a acuñar monedas conmemorativas, se aceptaban donaciones en efectivo y especie. El tiempo pasaba y nada sucedió. Se le pidió apoyo al entonces candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta y por fin, con un estimado de costo de 1 millón de nuevos pesos, el 15 de mayo de 1991, se pasaron los poderes al actual Palaceo. El mismo director del archivo municipal, el señor José López Brunet, opinó que meterle dinero a este edificio era tirar completamente el dinero bueno a lo malo.
porque el edificio estaba muy deteriorado y además habían perdido inmuebles tan hermosos como fue el Hotel Diligencias y el Centro Mercantil frente a Palacio, y que ya estaba listo para ser fundido. Por fin, el 15 de septiembre de 1994 se inicia el proyecto. Se ocupó como oficina el área que hoy es el Museo del Fútbol, y en poco tiempo se notó el desmantelamiento. Fácil es destruir. Se rescataron ventanales completos, pisos de madera original, mosaicos hexagonales con pinturas originales, y muchos mosaicos con los colores de la bandera de Bélgica, siempre bajo la atenta mirada del personal de INAH. Armazones, bajantes, postes, pasamanos, láminas, todo enumerado para armar cuando se hubiera reparado la mayor parte. Y llega el error de diciembre del presidente Salinas, otra vez sin recursos. Se comentaba que si nuestros antepasados, nuestros abuelos lograron hacer este edificio casi sin dinero, con préstamos, nosotros podríamos repararlo. Se contrató a un director y 20 trabajadores. Vino mucha gente de Tepeaca. 1 o 2 se quedaron a radicar aquí y aún por ahí viven. Escaseaba la mano de obra especializada. No es común reparar un palacio. Ya para entonces el maestro de mosaicos Gómez, allá por la Concordia, había dejado de existir. No había quien hiciera esos mosaicos tan hermosos que ahora tenemos. Se requerían soldadores, electricistas, balconeros, hojalateros y fundidores. Al desarmar lo metálico, las piezas saltaban en pedazos. Se convoca a proveedores de otros estados para reponer piezas dañadas, y tuve la fortuna de ser elegido como proveedor de piezas fundidas, copiando cada una de las partes a detalle, siempre ante la mirada del INAH. Primero moldes, luego piezas fundidas, armado, pero quedaban pendientes las láminas troqueladas que circundan el edificio, algunas en muy mal estado. Me da pena tratar este tema que voy a mencionar, porque voy a desilusionar a muchas personas, desgraciadamente, pero es parte de la historia y debemos de continuar con ella. Ante la imposibilidad de troquelar estas piezas, se acudió a varias empresas en el norte. Necesitamos prensas de 1000 toneladas para poder hacer ese troquelaje. Lámina galvanizada calibre 20. Era imposible hacerlas, porque todo el equipo inicial de Europa tal vez fue usado para fabricar armamentos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. No había nada, no había moldes, no había troqueles, no había prensas, ni siquiera los talleres existían. Alguien propuso que se haga una prueba de material moderno, fibra de vidrio, que tiene una duración, según prueba de laboratorio, de 2000 años. Y ya después que se terminó, voy a saltarme esa parte, ya después que se terminó, se inauguró este histórico edificio conocido mundialmente. En conclusión, por ningún lado aparece el nombre o seña del arquitecto Alexander Gustave Eiffel. Solo la armación tiene números y letras para armar, y en algunas partes una corona estilizada de 5 puntas y a veces números romanos. Como pueden observar, en algunas de las armazones se notan tuercas cuadradas que se ocupaban a principios del siglo. Actualmente todas son hexagonales, eso es moderno. Y quiero hacer un comentario aquí que también es desagradable, pero es necesario comentarlo. Debido a la cercanía con el mercado, había ratas enormes como conejos. Los olores eran fétidos, pues habían vivido ahí por años. Un jardinero que andaba en este lugar nos platicó que a un regidor se le ocurrió llevar 2 víboras zapateras para que acabaran con los roedores, pero falló, debido a que los reptiles comen cada 15 o 20 días.
mientras estaban en letargo, las ratas pasaban arriba de ellas. Tiempo después, algunos comerciantes, los que hacen las artesanías de pulseras por aquí, me han platicado que han visto meterse bajo los pisos de este edificio uno que otro reptil que todavía ha sobrevivido. Bueno, puede ser una de las historias también que le inventan a la ciudad. Lo que sí es cierto que tuvimos que meter material en fibra de vidrio en mayor parte de las piezas porque no podía hacerse, no se podría construir nuevamente, hacer ese trabajo perfecto que hicieron los troqueles con prensas de cientos de toneladas. Era imposible hacerlo. Por lo tanto, si en algún lugar pasan, ponen un imán y no se pega, es fibra de vidrio. Y luego vino cuando me salté de allí hasta que llegó la inauguración. Viene la inauguración y me dice para entonces el presidente Cabrera Zabaleta: necesito una placa que hable de la reinauguración de este palacio, y nos viene a visitar el señor Vicente Fox Quesada. Estuvimos trabajando, haciendo la placa, y no llegó el señor presidente. Creemos que a lo mejor fue un desastre nacional, que hubo un DN3. Debemos de tener buena fe porque los mandatarios son confiables. Pues me dice nuevamente: ¿sabes qué? No viene el hombre. Dice: ponte a hacer otra, me eliminas a este señor y me pones nada más al gobernador del estado, Miguel Alemán. Estuvimos trabajando toda la madrugada hasta altas horas de la mañana, y a las 11 de la mañana la trajimos porque el gobernador venía entrando por ahí por el panteón. No se fijó en la placa, la dejamos encima. Llegó el gobernador, inauguró, se hizo aquí una fiesta que todos recordamos, y pues esa es mi participación en este palacio. Quiero comentar lo siguiente: se desmanteló, se quitaron pisos, quedó la fachada nomás, la armazón. En esa armazón logramos encontrar que en el espacio que está en la parte de aquí atrás, con los baños de la casa consistorial, había un túnel, un pasadizo que permitía, yo creo, a algunas personas, porque era bajo, con el 220 de altura y unos 1 metro de ancho. Por ahí se pasaba al otro edificio. Está tapiado actualmente, ya no hay túnel ninguno, pero a mí me tocó verlo y me tocó participar en la reparación de este hermoso edificio que es orgullo del mundo. Dejamos de ser una ciudad industrial, somos una ciudad turística, orgullosamente turística, y me tocó ser parte de esa historia. Eso es cuanto quería platicarles. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar lo que está aquí cerquita y preguntarle: ¿en qué parte está la fibra de vidrio? Porque imagínense si me voy así como que bloque por bloque. Lo más seguro que sea en la parte de arriba, porque se empezó por desarmar esta área. Aquí se desarmó primero, se encontraron los huecos por aquí, pero en la parte de arriba, al estar quitando las láminas que eran de bajantes, como ya saben, cada uno de los postes es un bajante, ahora protegido por fibra, por PVC, para evitar que siga dañándose. La parte de arriba es donde probablemente estén los moldes. Actualmente los tengo depositados en el archivo municipal. ¿No, maestro? Están en el archivo municipal los moldes que ocupé para hacer esas piezas. Por lo que les estoy diciendo es verdad, absoluta verdad, nada está inventado, y están depositadas en un lugar histórico. Seguramente la parte de arriba es donde están empleadas más láminas de fibra de vidrio. Toda la fachada del alféizar también es de fibra de vidrio. No pudimos construirlo como debía de ser, era imposible ya. Esa técnica desapareció junto con los hombres que murieron hace siglos, ya un siglo. Pero esa fue mi participación y con mucho gusto la comparto con ustedes. Gracias.
Hay mucho que platicar sobre este palacio y a veces algunas cosas chuscas que les van a parecer bien. Los gobiernos no tenían dinero, no recibían el ramo 33 del gobierno federal. Entonces eran gobiernos quizás pobres, quizás con falta de dinero. Y un buen día llegó el notificador de Hacienda con un verdadero bloc de multas. Y llega, esa vez, pues ya hace muchos años, llego a ver al tesorero para también que me pagara una factura de lo que le transmitíamos a veces del radio, algún aviso o bien alguna transmisión. Pero bueno, lo que yo escuché fue esto: llega el notificador de Hacienda y le dice al tesorero de aquella época: vengo a embargar el Palacio de Hierro por órdenes nada menos que del jefe de Hacienda. Y dice: pues te dice el tesorero, se embarga, ni modo que te lo vais a llevar. Dice: bueno, nada más una cosa, en ese tiempo no había celulares, ¿no? Y nada más una cosa, présteme por favor el teléfono. ¿Para qué quieres el teléfono? Le quiero hablar a doña Marta Zamora. Si aquí, ¿alguien se acuerda qué vendía doña Marta Zamora? Bueno, entonces dijo el notificador de Hacienda: quiero que venga doña Marta Zamora a evaluar el Palacio de Hierro para que pueda yo ejercer. Bueno, pues esa es una. La otra, hablando de lo que decía el ingeniero Ferman, una noche yo me llevaba bastante con uno de los presidentes municipales que se llamaba el señor Manuel Mejías Huerta. ¿Ustedes se acuerdan de un gran jugador de fútbol, el famoso Chapela Cuburo, que además estuvo cuando se inauguró el estadio de Maracaná y formó parte también de la historia futbolística? Chapela y un servidor estábamos esperando que saliera el presidente municipal para irnos a cenar. Pero ¿qué creen? Estábamos mirando una rata que parecía conejos, una rata bastante grande por el lado de la tesorería, y le digo a Samuel Chapela Cuburo, digo: oye, mira nada más qué rata tan grande. No te preocupes, es el tesorero que se está paseando. No, bueno, pues son díceres y diretes de aquellos tiempos que nos tocaron. La otra es nada menos que la factura del Palacio de Hierro. ¿Existe la factura del Palacio de Hierro? Esa es una muy excelente y muy buena pregunta, y porque además mis ojos lograron verla. Todo tiene una historia. Cuando llegó el temblor, el famoso temblor del 73, todo el acervo histórico de Orizaba estaba en el CEO, en la biblioteca del CEO, si ustedes lo recuerdan, era una gran biblioteca. Entonces, cuando el temblor se vio seriamente averiada esa parte, y a la casa consistorial pasaron todo el acervo cultural, ahí lo pusieron. Entonces, había una persona muy lista, además que se dedicaba, él era de aquel entonces tenedor de libros y se dedicaba a pues alquilar las casas de las personas que querían alquilarlas, y era muy conocido, era don Leandro Iturriaga de Alba. Y esto tiene que ver con Francisco Gabilondo Soler Cricri. Estaba por cumplir don Francisco Gabilondo Soler, el Disney mexicano, el hombre que durante muchos años a los niños les hizo trabajar la mente con sus canciones. Esto sucede que nos invita Leandro Iturriaga, porque era muy amigo de don Pancho Gabilondo, y nos invita allá a su casa, adelantito de la Cruz Roja. Y nos reciben, y en una de esas me dice nada menos que el dueño, dice: venga usted, señor José Luis. Digo: a ver, ¿para qué, don Leandro? Quiero mostrarle algo. Y vamos a una de sus paredes, en un pasillo, veo un cuadro y me acerco a leer
¿qué creen? Era la factura del Palacio de Hierro en la casa de don Leandro Iturriaga. Pero luego me vine a Palacio y me puse a investigar cómo es que don Leandro Iturriaga tenía la factura del Palacio de Hierro. Y yo hasta le dije, oye, ¿esto es de todos los orizabeños? Esto dice, no, por mi investidura me la dieron a resguardarla. Entonces yo hago las investigaciones y a él le permitían entrar a la casa consistorial a escudriñar los libros porque él era historiador. Y entonces le permitían estar bien. En una de esas vio la factura del Palacio de Hierro y dice, pues esto va a adornar mi casa, y le mandó a hacer un marco bonito, y en una de sus paredes de su casa yo la vi. Entonces pues después se me olvidó, pasan los años y vamos a preguntarle a su hija Irma, oye, fíjate que yo vi que tu papá tenía la factura del Palacio de Hierro. Dice, todo lo que era de mi papá se lo vendía a un anticuario en la ciudad de Puebla. Entonces yo he tratado de ir al Sapo a buscar la factura del Palacio de Hierro y no sé si el anticuario era de Puebla o era de México, pero se desapareció. Y es bueno, aquí hay alguien de la municipalidad, pedirle a Bélgica una copia de la factura del Palacio de Hierro. Bueno, pues ya esto se termina. Qué bueno que hubo audiencia, son orizabeños que aman verdaderamente a la ciudad, y hoy este palacio está convertido en museos importantísimos, el Museo del Fútbol, y bueno, hay reliquias de tiempos ancestrales que forman parte de un gran atractivo, y también personalidades y además turismo que viene a la cafetería del Palacio de Hierro del señor ingeniero Octavio Gracián, que yo quisiera que nos platicara cómo se gana la primicia de esta gran cafetería del Palacio de Hierro, porque tuvo que concursar y tuvo que hacerlo a la usanza del Palacio de Hierro y todo lo que formó parte para lograr que esta cafetería fuera un éxito. Ingeniero, lo invito para que platique un momento con los orizabeños, usted que es un gran orizabeño y también que vende el mejor café de Orizaba. Adelante, ingeniero Octavio Gracián. 21 años de la apertura del Gran Café de Orizaba. Debo de reconocerlo, una gran historia, una gran etapa de nuestra vida. Nosotros somos tostadores de café en primer lugar. Mi papá y mi abuelo comenzaron a tostar café en 1940. La familia de mi abuelo, los hermanos de mi abuelo tenían fincas de café en la región de Córdoba, de Atoyac, de Presidio. Por ahí de 1939 mi abuelo decide salirse de los ranchos, irse a Córdoba a tostar café, y empiezan a tostar café. Como ustedes saben, la altura entre Orizaba y Córdoba, la diferencia de altura es de alrededor de 400 metros. Córdoba está a 800, nosotros a 1200. El café se da en la franja de los 800 a 1200. Córdoba tiene la gran producción de café en virtud de que fue a donde llegó la planta del café de la Nueva España, y entonces es ahí donde estaban los grandes plantíos de Córdoba, ¿no? De hecho, llegamos a Fortín y camino a Coscomatepec, todo eso es donde vemos pues grandes plantíos de café. Y también pues en Córdoba hace más calor siempre que en Orizaba, y entonces mi abuelo decide venirse con mi papá en 1940 a tostar café aquí en Orizaba. Comenzaron aquí en la Oriente 5, entre Norte 2 y Norte 4, prácticamente donde estamos ahorita. Después hasta 1981 en la otra cuadra, entre Norte 6 y 8, entre Norte 4 y 6. Y después desde el 81 estamos a sus órdenes aquí en la Oriente 5. Bueno, entonces pues todo este trabajo de café de tantos años de cuidado de la calidad del café de esta región nos fue dando armas para poder pensar en algún momento poder aperturar un gran café a la altura de nuestra ciudad. Los tiempos eran otros, evidentemente la vocación turística de nuestra ciudad no estaba definida en ese tiempo, y fue que tuve la oportunidad de trabajar con un gran amigo en Europa por un espacio de 3 meses,
me estuve preparando porque la industria de la cafetería es una industria totalmente diferente a la del tostador. Entonces tuve la oportunidad de trabajar allá 3 meses en España, en Francia y en Italia para poder entender y capacitarme muy bien en todo este magnífico, increíble universo, en este gran mundo de la cafetería. Y eso nos dio las herramientas para poder regresar a Orizaba y presentar un proyecto bien presentado, un proyecto magno a las autoridades municipales, porque fue el tiempo en el que el palacio estaba en el proceso de final de reconstrucción. Entonces, pues eran los tiempos del doctor Escudero, del alcalde de nuestra ciudad, del doctor Escudero, a quien presentamos el proyecto con unos amigos arquitectos que tuvieron a bien el desarrollo del concepto y compañeros diseñadores. Un proyecto totalmente acorde a lo que es el entorno, que es el palacio histórico, nuestro palacio histórico del Palacio de Hierro, y pues fue presentado a Cabildo. En aquel tiempo el Cabildo eran 12 personas, 12 regidores, el alcalde, el síndico. Lo presentamos y pues fue muy interesante, fue hasta curioso en algún momento porque tenemos algún letrero de cerveza que trajimos de Europa, un grifo de cerveza, y entonces un alcalde, un regidor vamos a decirlo de oposición, porque en ese tiempo gobernaba el PAN, se le ocurrió decir: oiga, señor Graciani, ¿y cómo va a vender cerveza en este espacio, no? Y yo la verdad pues no tenía, diría la secretaria de Educación, yo no tengo esa respuesta. Y salió al quite precisamente el síndico y dice: ¿cuándo has visto un borracho en la parroquia de Veracruz, no? Y entonces, bueno, pues evidentemente no es un lugar de tomar cerveza, es de tomar café, más sin embargo, pues puedes disfrutar el entorno de manera responsable. A finales de la administración del doctor Escudero fue cuando ya se votó el Cabildo, por unanimidad se nos asignó el espacio. Estaba un gran artista orizabeño, el maestro Toledo, un gran pintor orizabeño, toledano, estaba haciendo una exposición de obra aquí, y eso, bueno, retrasó un poco los trabajos de adecuación, y ya vino en ese tiempo pues el alcalde electo, que era el licenciado Martín Cabrera Zabaleta. En noviembre, cuando ya estaba el periodo de transición, había también aquí un patronato que se hacía cargo de la administración, conformado con grandes personajes de nuestra ciudad, con la señora Peterson, el maestro Franco, en fin, grandes personajes de nuestra ciudad. Y pues el alcalde electo vino a preguntarnos sobre el proyecto. Le dimos las características del proyecto y pues el alcalde electo pues en todo momento mostró su confianza en el proyecto que estábamos presentando, y desde el primer momento tuvo a bien decirnos pues que contábamos con su apoyo para la apertura del Gran Café de Orizaba. Y eso, bueno, pues fue a finales del año 2000, y pues comenzamos los trabajos en el 2001, y finalmente en el 2001 fue cuando tuvimos la oportunidad de abrir la cafetería bajo la estricta vigilancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Afortunadamente había, y lo digo bien, había gente que tenía dudas sobre la cafetería, sobre el espacio, y entonces el proyecto estaba aquí en Veracruz, en la Delegación Federal, y escaló a México, al INA Federal, y el INA Federal fue el que autorizó como un espacio de cultura, como el café es cultura, como un espacio de cultura para el Palacio de Hierro, ¿no? Y la cafetería. Y bueno, pues esa fue prácticamente la historia. Estamos a punto de cumplir 21 años gracias a la confianza de los ciudadanos y de todos los alcaldes con los que hemos tenido la oportunidad de tratar. Para todos ellos siempre mi agradecimiento por la confianza, y pues la vocación de nuestra ciudad ha cambiado, como bien mencionó el señor Renaud. Hoy en día es diferente la oferta de nuestra ciudad, y yo creo que tenemos a bien ofertar un espacio a la altura de lo que es Orizaba hoy en día. Yo les agradezco mucho. Hace unos instantes
cuando llegabas, terminaba yo de platicar sobre la adquisición del Palacio de Hierro, quién pagó el Palacio de Hierro, y es una historia que tú y yo la sabemos. ¿Das crédito a esa historia? Obvio. Y había un libro de que yo me basé de Enrique García Vera, en paz descanse, gran amigo del café, y él él tiene un extracto de la historia del Palacio de Hierro. Hablaban de 61,000 pesos de oro, de los archivos municipales, del archivo municipal de Cabildos, está sentado que se pagaron 60,000 pesos de plata. Y fueron a préstamo porque el ayuntamiento no tenía dinero. Fue a través de José Manuel Carrillo Tablas, un orizabeño pudiente, que fue a través de él que se pagó con el aval del gobierno del estado. Y a él lo va haciendo cuentas, pues él cobró el doble, ¿verdad? En poco tiempo, pero fue a través de él, y la factura pues la tenía él precisamente. Nadie fue cuando fue cambiando de manos. Bueno, las historias. Sí, pero las industrias, a través de la plática de los nietos y bisnietos de las industrias. Sí, o sea, finalmente, pues en algún momento aquí en el café recibí visitas de grandes empresarios aquí de la región, y me platicaron, pues, la historia no contada del Palacio de Hierro, ¿no? Sobre la adquisición del Palacio de Hierro. Miren, yo en realidad, porque sí lo escuché de primera mano, pero evidentemente hay terceros involucrados en cuanto fue cómo fue que se pagó el Palacio de Hierro y por qué se pagó el Palacio de Hierro. Entonces yo en realidad no quiero faltar a un tema de ética personal, porque hay terceros involucrados. Si las otras personas que son los que directamente pueden hablar de la compra del Palacio de Hierro y la vinculación con el gobierno municipal de aquel tiempo, yo creo que por ética sería lo propio que ellos hablaran, que nos platicaran otra historia no contada, porque sí, evidentemente hay un tercero involucrado y yo no puedo, no sería propio. Muy bien, te agradecemos tu presencia. Un aplauso para el ingeniero, porque ya nos narró cómo fue que adquirió la gran cafetería del Palacio de Hierro. Muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna otra... adelante, Enrique Villegas, el niño Rambo. Muchas gracias. Sobre la autoría del Palacio de Hierro, nada más como comentarles, en la ciudad al principio que tuve la oportunidad de platicar con ustedes, les mencionaba que yo estuve en Turquía. En la ciudad de Esmirna, o Esmirna en español, hay 3 edificios de Gustave Adolphe Eiffel. Uno de ellos es muy parecido a este edificio, que es el edificio de la exaduana, que está en el malecón de Izmir. Cuando yo lo vi, el parecido es impresionante. Y ahí sí hay... ¿Tomaste fotos? En internet lo pueden ver. Sí tengo fotos, ahorita lo busco en mi celular, pero sobre todo la estructura, las lámparas, las paredes, y ahí sí hay una placa que dice Gustave Adolphe Eiffel, diseñador y constructor. En 1890 fue cuando inauguraron ellos el edificio de la exaduana de Izmir. En 1890 en Izmir, Turquía. Uh-huh. Y luego probablemente de ahí vengan algunas confusiones con la cuestión de la autoría del constructor o diseñador de aquí, de este palacio. Pero el corte arquitectónico es similar, definitivamente. No puedo asegurar que sea el mismo, ¿verdad? Pero quizás por la época el diseño es muy parecido y muy bonito también. Qué bueno, excelente, mejor imposible. Pues muchas gracias. No, este palacio fue profeso para la ciudad de Orizaba, eso sí es garantía. Y muchos libros de distintos autores hablan que mucha gente estuvo interesada porque
Orizaba tuviese un gran palacio, ya que era la Manchester, ya que era una de las ciudades más cultas de la República. En esos tiempos pues se logra que el Palacio de Hierro fuese una realidad y fuese profeso. Claro que costó 10,000 pesos el viaje desde el puerto de Veracruz a Orizaba en ferrocarril. Llegaron todas las cajas que ya estuvo nombrando, el número de cajas, cómo se armó, cuántos años se dilató en armar, y aquí está luciendo como en sus mejores tiempos. Así el palacio llegó con lámparas, llegó con obras pictóricas, y el palacio aquí está, es un orgullo de Orizaba y definitivamente es de todos los orizabeños. Pues agradezco también a TVO, la televisión de los orizabeños, que siempre ha seguido estos conversatorios, y a ustedes, queridos y grandes orizabeños, por amar a esta gran ciudad, a esta extraordinaria Orizaba, a este gran pueblo mágico. Buenas tardes y felicidades.